Señor Julio César Mancera, muchísimas gracias por aceptar la entrevista de Más allá de lo que vemos. Es un honor tener una personalidad como usted de invitado en esta segunda temporada. Como me dijo hace minutos, el compromiso y la responsabilidad es grande, así que muchísimas gracias y bienvenido. Ixel, muchísimas gracias a usted y a toda la gente que nos está viendo a través de las redes. Primero, para entrar en contexto, sobre todo para mí, como extranjero, ¿quién es Julio César Mancera? Bueno, Julio César Mancera, casi nunca me gusta hablar en tercera persona. Me parece que a veces quienes dicen eso, Julio César es, me parece que posan un poco de una falsa humildad. Yo voy a decir quién soy yo, o quién creo que, cómo me veo yo. Soy una persona común y corriente, soy un colombiano, he liderado procesos sociales, procesos políticos. Soy politólogo de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Soy realizador de cine también, estudié arte dramático y he estudiado varias cosas que me han servido, por un lado, para encontrarme conmigo mismo y por otro lado, para poderme expresar lo mejor posible con las personas, incluso en una tarima política, en un escenario público. Eh, He sido vicepresidente de partidos políticos nacional, he sido activista de derechos humanos. He trabajado con los grupos raizales, con la población afrocolombiana, con la población LGBTI. He trabajado con niños en habitabilidad de calle, especialmente en proyectos sociales con una ONG que he liderado, que se llama OSP, Otra Sociedad Posible. He sido candidato al Senado y sin vender mis principios y teniendo claro que uno puede cambiar de partidos, pero no de principios, he liderado procesos en la izquierda colombiana y en la derecha colombiana. No creo en el discurso de izquierdas y derechas y de centros. Es un discurso en el que meten al pueblo, a la gente, a los ciudadanos, para que entre todos nos peleemos mientras los demás gobiernan. Así que creo que en todos lados hay gente maravillosa y en todos lados hay gente, perdón la expresión, gente podrida, gente que hace daño a la sociedad, en todos los ámbitos, no solo en lo político. Y por último, soy la única persona en el mundo que ha demandado a las FARC por sus crímenes contra los niños, niñas y adolescentes. Básicamente, como que en eso me he movido en estos años, muchos años que tengo. Suena pretencioso, pero tengo que decirlo, y tengo que decirlo además porque por esto he recibido varias amenazas de muerte en varias ocasiones. He sido la única persona a nivel mundial que ha demandado al grupo de las FARC por sus crímenes contra niños, niñas y adolescentes. Algo de peso. Complicadito, pero creo que es necesario. Claro, claro. ¿Y cuándo comenzó como político o como líder Julio César Mancera? Mira, yo creo que el tema de lo político siempre lo he tenido en las venas y en el corazón. El que hacer político es algo muy lindo. El problema es lo que han hecho con eso, porque la política sirve para muchas cosas, entre otras cosas, para hacer daño. Pero la política también está en función de hacer cosas muy buenas. Desde muy pequeño me ha gustado la política. Yo estudié arte dramático, hice teatro muchos años, teatro de calle, teatro de sala, y en el teatro las expresiones de lo artístico están muy permeadas por lo político. Teatro, cine y televisión siempre hablan mucho de la política. Los escritores hablan mucho desde el punto de vista político. Y en algún momento de mi vida, después de la adolescencia, viendo muchas cosas que no me gustaban, que sucedían, que atravesaban mi propio cuerpo, mi propia vida, decidí meterme al activismo y entonces luchar por temas de derechos humanos. Y en ese activismo encontré caminos, amigos y coincidencias con personas que hacían política de barrio, pero también que hacían política en el Congreso de la República. Y digamos que me fui enrolando desde muy joven. Fui cofundador, soy cofundador de un partido de izquierda muy conocido en Colombia. Ahí comencé como un obrero, como uno más, desde abajo, y terminé siendo vicepresidente nacional de ese partido muy joven. Y bueno, y aquí sigo.
siempre ha sido muy amplio, digamos que por todos los gremios en específico por el cual trabajabas, o comenzaste por uno en específico, uno que te interesaba y el otro te llevó a otro hasta el momento de hoy? Cuando uno es un adolescente se da cuenta que hay muchas cosas que no funcionan. La adolescencia es el mejor momento para darse cuenta cuando una sociedad está funcionando mal. Y cuando te tocan cosas en lo particular, pues buscas enrolarte por ahí. Pero yo siempre fui un apasionado de todo tipo de grupos poblacionales en general. Y por eso mi lucha dentro de ese partido tuvo que ver con eso, la construcción con los grupos que allí estábamos, tenía que ver directamente con eso, porque además, porque aquí nos gustan mucho los protagonismos, y fue una lucha colectiva en la que todos aportábamos y en algún momento alguno o alguna destacaba más que el otro, pero en general éramos un grupo de trabajo y siempre nos enfocamos a todos los grupos históricamente vulnerables. Ya que en Colombia es un tema como un poco delicado, lo que usted comentó sobre lo de las amenazas de muerte por distintos pasos que uno da dentro de su trayectoria política o dentro de su trayectoria como líder. En ese capítulo tan complicado que es recibir amenazas de muerte, tú dentro de tu trayectoria como político, ¿ha sido una sola vez o en distintos momentos te ha pasado por trabajar con distintos proyectos o en distintos enfoques? Bueno, amenazas de muerte he recibido en dos ocasiones, hace más o menos 4 años largos y hace un año, 13 meses más o menos. Pero el quehacer de lo público siempre te genera enemistades con unos o con otros. Y yo tengo un bendito problema y es que primero no me gusta quedarme callado. Yo denuncio lo que veo que no se puede solucionar utilizando los medios legales, no los medios de comunicación para hacer espectáculo. Y pues bueno, tengo una formación de casa que pretendo defender como parte de mi formación humana. Entonces me es muy difícil callarme. Y voy a contarte una anécdota precisamente para ejemplificar eso. Y es que cuando yo hacía parte, era vicepresidente nacional de un partido político de izquierda, y hago unas denuncias muy fuertes contra algunos cacaos de ese partido político, muy famosos a nivel nacional, y denuncias en un medio masivo. Luego, un muy famoso, y procuro no decir muchos nombres, salvo que me los pregunten, un muy famoso político, ex vicepresidente nacional de la República, me invita a ser parte de su partido. Y le digo, ¿usted me está hablando en serio? Si parte de mi labor ha sido criticarlos a ustedes, porque ustedes tienen unos políticos supremamente corruptos que se han tragado entero un departamento completo de Colombia. Si ustedes me invitan a ser parte de esa lista al Senado a la que me están invitando, yo voy. Pero compañeros que yo vea envuelto en torcidos o en temas de corrupción, yo lo denuncio. Y casualmente, además, fui en esa campaña del Senado de hace 4 años quien más fue invitado a debates en medios de televisión, especialmente en universidades. Y siempre me decían, ¿y usted que viene de tal partido? ¿Cómo es que dio ese triple salto mortal? Y tenía que repetir, uno cambia de partido por 9 principios. Y aquí hay unos corruptos como este, y eso no tiene por qué cambiar mi esencia. Además, me invitaron para ayudar a depurar un partido que tenía precisamente ese tipo de problemas. No sé si en eso respondo algo la pregunta, Itzel. Pero dijiste algo muy importante que me llamó la atención y es formación en casa, cosa pues que es muy importante, ya que uno pues cuando lee de Julio César Mancera o uno se toma el trabajo de investigar, uno también te ve rodeado de mucha persona joven, de muchos chicos jóvenes que están alzando su voz hoy en día. Uno, eso de la formación en casa, con la pregunta de cuál es tu opinión referente a todo este movimiento juvenil que se está como levantando cada vez más y que hay muchas cosas que están pasando liderados por jóvenes, igual como cuando comenzaste tú con todo el tema político.
¿Cuál es tu opinión con respecto a los derechos que están reclamando los jóvenes o a esos movimientos que se están liderando cada vez más, siempre desde la población joven? Mira, como político quisiera decir siempre lo política y comercialmente correcto, pero no me sale. Entonces, definitivamente no soy el más popular con ciertas cosas. Yo siempre he sido un defensor a ultranza de los derechos, pero no puedo entender los derechos sin deberes. Quien entiende los derechos sin deberes, pues está hablando simplemente de una sociedad al garete, de una sociedad anárquica, en la que no hay ningún orden y en la que al final todos vamos a estar afectados, incluyendo aquellos que hacen activismo por derecho total. Entonces, los líderes sociales y políticos que no entienden la idea de que tenemos derecho a todo y punto, cuando logren llegar al poder, nos van a esclavizar. Porque para ejercer el poder hay que empezar a exigir. Y una sociedad que está acostumbrada solo a pedir no va a ser muy fácil de gobernar. Y va a tocar gobernarla por la fuerza. Jóvenes son el mejor semillero a nivel mundial y a lo largo de toda la historia para las transformaciones. Y la gran muestra de eso se ha dado a nivel global desde los años 60 hacia acá. La mayoría de jóvenes en el mundo, y en particular en Colombia, han tenido hasta las elecciones anteriores un papel en el que los han utilizado como fichas útiles electoralmente hablando. Entonces, ¿qué suelen hacer los jóvenes en estos casos? Son los que activan el pensamiento de toda la sociedad, son los que logran que sean escuchados, son los que inconformes, obviamente, exigen cambios y son los que atizan eso que la política o de lo que la política se nutre, que son las emociones. Entonces la gente sale a votar enfurecida, o sale a votar ilusionada, o sale a votar con miedo. Eso también lo manejan muy bien los viejos políticos. Pero los jóvenes logran hacer el movimiento en las calles, logran que las personas piensen qué vamos a hacer en el momento de votar. ¿Cuál ha sido el gran problema de los jóvenes hasta las elecciones pasadas, al menos en Colombia? Es que se enardecen en las calles, pero no salen a votar. El día de las elecciones o están enguayabados, o están entusados si no quieren, o les da pereza, o se van a jugar fútbol, o etcétera. Y no votan. Y resulta que ahí es donde está el cambio real, al menos en principio, de una democracia, en las elecciones. En el momento en el que uno decide quién nos representa. De un tiempo para acá, a nivel global y en Colombia, eso ha venido cambiando un poco. Porque hemos pasado de las manifestaciones en las calles al voto, y me refiero a los jóvenes. Y eso ha hecho que se mueva un poco la baraja de gobernantes, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y así ha sido interesante. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que dejar de ser viscerales a la hora de tomar decisiones, especialmente decisiones tan profundas como las políticas. No dejarnos enmarcar en discursos de odio de lo que sea, de extrema izquierda, de extrema derecha, de extremo centro, porque eso tampoco como existe, eso está muy diluido. En países como Colombia, en varios países de América Latina, no existe un sistema de partidos que te venda una idea clara o una noción de lo que buscan como proyecto de sociedad. Entonces le apuntan a todo. Todos son o pro derechos o pro capitalismo, todos se vuelven anticomunistas en elecciones, aunque en el fondo algunos sean absolutamente comunistas. Todos te dicen lo correcto, todos le apuntan a la educación, todos hacen lo que en discurso es políticamente correcto. Pero cuando uno deja de ser visceral y analiza de fondo la historia de quienes están lanzando a cargos de elección popular, cuando uno mira quiénes son, y para eso las redes hoy nos brindan cantidad enorme
La información, mucha verídica, otra obviamente fake, pero mucha verídica. Y además, cuando uno se toma el trabajo de dejar la pereza mental y lee lo que propone, puede tomar decisiones distintas. Y qué mejor que los jóvenes que están en ese proceso de aprender y aprehender, que pueden tomar, quienes podrían tomar mejores decisiones. Creo que aún son muy gaseosas las decisiones de los jóvenes y no porque sean propias de la edad. Digamos, eso querer vendernos el que por ser jóvenes las personas no toman decisiones maduras no siempre es cierto. Hay jóvenes muy maduros, hay jóvenes muy preparados. Entonces, creo que la responsabilidad que tienen es enorme y yo tengo posiciones muy encontradas con algunos jóvenes en temas de cómo manifestar la protesta y otro tipo de cosas. ¿Considera, Julio César, que aquellos jóvenes que están en las calles protestando, aquellos jóvenes que están en la calle manifestando, aquellos jóvenes que están en la calle reclamando lo que ellos consideran que son sus derechos, están en lo correcto? ¿O tienes esa opinión de las cosas que varias veces he leído como por internet, de que los que están en la calle manifestando, pues como que no estudian, como que no trabajan, como que no tienen nada que hacer y lo ven como si fuese un hobby salir a la calle a protestar? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los medios de comunicación tradicionales y los políticos corruptos nos han querido manipular la cabeza, sesgando los discursos, las opiniones y las realidades. Nada en esta vida es blanco y negro únicamente. Claro que hay blanco y claro que hay negro, pero hay una gama de grises y una gama de colores tan enorme que no es simplemente o es que usted dice esto o si no entonces es aquello. Ese discurso maniqueo en el que la gente se está dejando meter es absolutamente equivocado. Pero por supuesto que tenemos que protestar cuando algo está mal. Eso es parte de la naturaleza humana. Entonces, ¿cómo se han dado los grandes cambios en las casas, en las sociedades, en las empresas, en todo? Hablando. No tiene que decir cuando algo no está mal, cuando algo está mal. Hay que decirlo, hay que manifestarlo. Y muchas veces uno empieza con un discurso, con un diálogo tranquilo. Pero cuando los oídos son sordos, hay que alzar la voz más fuerte. Eso no significa que yo tenga que salir a acabar con Raimundo y todo el mundo. Eso no significa que yo tenga que salir a violentar a aquellos que además también son víctimas de la carencia de derechos y del desconocimiento de algunos líderes y de la corrupción política. Porque resulta que si yo salgo a romper todo, los que tienen que pagar lo que se rompe son las mismas personas del pueblo, no los políticos corruptos que estamos atacando. La protesta es un derecho fundamental, pero no la protesta violenta. ¿Quién dijo que eso es un derecho? ¿En qué parte está eso consignado? Yo no puedo confundir salir a protestar, gritar, poner carteles, hasta con vulgaridades si quiero, con violar a una policía porque es una uniformada. Esa mujer también tiene familia, también tiene hijos, también tiene vida, también tiene sueños. No sé si ella violentó en algún momento a un civil y para eso existe la justicia y las leyes mal diseñadas y por supuesto una justicia muy coja, muy ciega y muy pobre, pero existe. Yo no puedo tomar todo por vías de hecho porque entonces volvemos a ese estado salvaje que hablaba Hobbes, en el que entonces miremos a ver cómo entre todos nos matamos y cómo entre todos nos cuidamos del otro. Para eso existen las sociedades, para eso logramos en un muy largo camino estructurar algo que nos tenga mínimamente protegidos con muchas falencias que debemos ir atacando. Yo no puedo confundir la protesta social con quemar policías. Y no estoy diciendo que los policías son las santas palomas. No, la policía es una institución. Las instituciones debemos defenderlas porque es lo que hemos como ciudadanos creado para mirar cómo avanzamos como sociedad. Hay policías corruptos, pero por supuesto hay criminales vestidos de policía y además recibiendo sueldo de nuestro bolsillo. A esos hay que judicializarlos, a esos hay que perseguirlos con todos los mecanismos
que la ley y la razón nos indignen. Pero mire, le voy a poner un ejemplo porque yo he tenido grandes amigos, y perdón lo menciono, grandes amigos del Partido Comunista. Y ellos siempre argumentan que todo se vale en la protesta para llegar al poder. Entonces, de ahí la combinación de todas las formas de lucha. Entonces ellos dicen, no, a través de la violencia también se puede llegar al poder para ayudarle a la gente. Así que la violencia es un recurso que normalmente genera más violencia y en el que se diluyen las buenas intenciones de los que protestan. Esos motivos o esos intereses que tú tenías cuando comenzaste tu carrera política, tu carrera social como líder, ¿los ves todavía hoy? ¿Sientes que Colombia viene con ese mismo déficit o con esas mismas falencias en los mismos temas que años atrás te llamó la atención, o si has visto de alguna u otra forma algún progreso? Yo pienso que ha habido progreso en muchas cosas del discurso de derechos humanos. Faltamos que el discurso de derechos humanos es un discurso creado por las derechas y adoptado en las últimas 2 décadas por las izquierdas. Pero eso es un discurso que nace por la necesidad de reivindicar derechos de grupos históricamente vulnerados. El ser humano, a medida que avanza en procesos tecnológicos, pero también en procesos sociales, siempre va dejando sin darse cuenta de lado a grupos humanos, porque la sociedad está construida a partir de minorías. Hay minorías de todo. Siempre nos han querido vender que es que son unas minorías las que tienen falencia, ¿no? Todos somos minorías. Yo podría decir que incluso desde antes de que yo naciera, a la actualidad, el tema de derechos de las personas afrodescendientes, pues ha tenido un salto cuántico real, pero eso no significa que hoy día sean ciudadanos plenos en derechos, porque el racismo aún existe. Todavía es muy difícil ser mujer, negra, lesbiana y pobre. O sea, tiene todos los males, cuando simplemente deberían ser características humanas, algunas incluso de la esfera privada, si se quiere, pero que no tendrían por qué influir en sus relaciones psicoafectivas, en conseguir empleo, en ser una persona con poder adquisitivo o no, etc. La población LGBTI ha conseguido desde la época de Stonewall Inn, de todo este movimiento en Estados Unidos que ha generado las marchas anuales, a hoy ha conseguido una cantidad de derechos, no porque se los regale a nadie le tiene por qué regalar derechos. Los derechos son eso, derechos, y tienen que estar ahí, tienen que reconocerse. Y a hoy por lo menos es más fácil ver que los medios le hagan bullying a un chico que le hace bullying a un gay o a una lesbiana que en épocas anteriores en donde el bullying se le hacía era a estas personas y las personas diversas en temas sexuales eran las perseguidas. Sin embargo, y bueno, hoy tenemos muchas personas famosas en cargos públicos, tanto de asignación como de elección popular. Ahí la pregunta sería, ¿esos son realmente los derechos que se buscaban? ¿O se buscaba simplemente el respeto? Porque fíjese que para uno poder a veces luchar por derechos, hay que hacerse a un lado del resto de la sociedad, crear como una marca, como un nombre, como unas letras, como un título, y hacer algo que a mí me parece muchas veces nocivo, y es dejarse etiquetar como algo para poder conseguir un derecho. Pero la idea al hacer eso es que luego de reivindicar derechos, la gente debería poderse insertar de nuevo y desetiquetarse y sentirse libre de ser como es dentro de una sociedad que respeta sus derechos. Pero algo en lo que sí estamos fallando es que el respeto a mis derechos significa, y vuelvo al tema de derechos y deberes, significa necesariamente entender y respetar los derechos del otro.
Mis derechos van hasta donde van los derechos del otro. El otro tiene el deber de respetarme como persona afro, o como indígena, o como mujer, o como gay, o como extranjero, o etcétera. Pero yo también tengo el deber de entender si esa persona no tiene empatía con mi forma de ver el mundo y con mi forma de ser. En lo que sí debemos converger es que a mí no me tienen que faltar el respeto ni violentarme por quien soy, como siento, como tú. Y yo tengo el mismo deber para con el otro. Digamos, en eso estamos fallando aún, pero muchos de los derechos de los que carecía la población hace 100 años y hace unas décadas, por supuesto que han cambiado. Por supuesto que sigue el machismo, por supuesto que sigue la falta de respeto hacia las mujeres en muchas cosas, pero que no se nos olvide que hace 80 años en muchos países las mujeres, por ejemplo, no eran un ciudadano. Sus bienes heredados los manejaba su esposo. No tenían derecho a votar. Y no estoy diciendo que hay aplausos porque las dejamos votar, no es que las dejemos votar, es que son derechos y se tenían que reconocer, pero eso no significa que nosotros pasemos exactamente al opuesto extremo y desconozcamos que todos tenemos derechos y deberes. ¿Cuáles han sido, en los distintos cargos que has ocupado, cuáles han sido tus propuestas desde tu posición de líder para poder atacar cada uno de estos puntos y tú saber que aportaste algo al manejo de ese tema en específico? Bueno, yo vuelvo y repito, para no ir a tocar, digamos, puntos sensibles de algunas personas que puedan llegar a escuchar esta entrevista, que casi todos los logros y las luchas que hemos emprendido a nivel mundial, todos los líderes de todos los pelambres, siempre han sido luchas colectivas. Eso aquí, el que diga que logró, que yo hice y que fue mi logro, sí, digamos, en algún momento uno protagonizó algo más que el otro y en algún momento alguno convenció más que el otro, pero hombres y mujeres por igual hemos adelantado estas luchas. Claro que me enorgullezco de algunas cosas que he hecho, colectiva y solitariamente. Logramos, por ejemplo, que en el caso particular de Colombia existiera un partido político en el que las personas de todos estos grupos poblacionales, étnicos, sociales y etarios, tuvieran no solo presencia, porque aquí ya había un partido, el Partido Liberal, que tenía afrodescendientes y jóvenes, tenía esas presencias en su interior, pero no tenían voz y voto. Y nosotros logramos que tuviera voz y voto en ese partido, lo cual luego se extendió a los demás. Para cada uno de los grupos poblacionales y cada uno con sus particularidades, sus decisiones y sus necesidades. Eso, por ejemplo, me parece un logro interesante. Me parece un logro interesante y este fue un logro personal, con ayuda, pero fue una cosa que lideré, haber logrado que más de 100 grupos o más de 100 familias indígenas desde el Amazonas hasta la Guajira se encontraran en un evento que organicé en la Sierra Nevada, todos ellos para hablar de sus realidades, para reencontrarse como familias y como grupos étnicos, respetando su espacio, porque los convoqué, los logré llevar, pero nosotros teníamos que hacernos a un lado cuando ellos iban a tomar decisiones. Fíjense que yo he sido un crítico muy duro de lo que algunos grupos indígenas están haciendo con sus derechos, vulnerando los derechos del resto de la sociedad. En eso he sido absolutamente impopular, porque o todos en el suelo o todos en la cama, o al menos con reglas muy claras. Pero la ancestralidad para mí es fundamental y el respeto a esos grupos poblacionales es fundamental en los países en los que existen. Yo hacía una crítica muy dura con respecto a eso y perdón, hago un paréntesis.
Y es que me decían, pues usted que ha defendido a los indígenas, ¿cómo va a rechazar que ellos, por ejemplo, cometan crímenes o que ellos expulsen soldados? Cosas que han pasado complejas, que han salido a romper cosas y luego las paga el pueblo. Y yo les digo, mire, es que siempre que nos manipulan la mente con discursos baratos, terminamos creyendo en lo que nos venden. Yo le hacía una pregunta a alguien en un video, una videocolumna que yo tengo, y es, ¿usted ya ha explorado sus papás, los papás de sus papás, los abuelos de sus papás y los bisabuelos de sus papás, si alguno de ellos es indígena? Y la respuesta del 90% de las personas de este país, si no más, es que no. Dice, no, no, ninguno era indígena de ninguna. Ah, bueno, entonces usted de dónde saca el discurso de que todos éramos indígenas, que la tierra le pertenece a ellos. ¿De dónde saca ese discurso? Usted de pronto es descendiente de un español de esos asquerosos que violó, hizo de cuanta porquería. Pero ¿qué hacemos? Usted de pronto es descendiente de esa gente. Aquí lo que hay que entender es que a lo largo de siglos se asentaron unos grupos humanos, algunos blancos, otros indígenas, otros mestizos, mulatos, etcétera, y a todos nos pertenece este territorio. Y todos merecemos respeto. Y a todos de una u otra manera se nos deben garantizar los mínimos derechos y se nos deben exigir unos mínimos también de deberes. Cierro el paréntesis. ¿Qué otra cosa me parece interesante de la trayectoria? No me gusta, como político debería ser feliz diciendo mis logros, porque es que los políticos suelen vender muy fácilmente sus logros para conseguir votos, pero a mí me cuesta un poquito de trabajo. Pero bueno, yo creé en Bogotá un proyecto que se llamó Bogotá Capital de la Diversidad, en el que logré que el alcalde de ese momento me hiciera caso y me permitiera hacer ese proyecto y habláramos de diversidad, de biodiversidad, de diversidad política, de diversidad sexual, de diversidad religiosa. Y para eso ese fue un logro muy grande, para mí un logro personal. Logré traer a Colombia al Premio Nobel de Paz, Al Gore, al ex vicepresidente de Estados Unidos, a hablar de todo el tema de biodiversidad, de calentamiento global y demás, que ese también es un discurso político, ¿no? Con eso también he tenido encontrones, y fue un logro muy grande, porque había un presidente en ese momento que llevaba 4 años invitándolo, y el tipo dijo, yo a ese país no voy mientras ese señor sea presidente. Y justo en el último año de esa presidencia logré invitarlo y logré traerlo, y además logramos hacer un proyecto muy bonito que hablara y concienciara a la gente alrededor de estos temas. Y bueno, a mí me parece que uno en la vida tiene luchas y cosas complejas que a veces son difíciles de entender y que a lo largo generan frutos. Para mí era muy difícil, en lo personal, ser líder de un partido de izquierda cuando lo era, en el que confluían grupos civiles políticos, no solo pro FARC, sino que realmente eran el brazo político de la FARC. Cuando mi hermano había sido secuestrado por la FARC, por el Frente Teófilo Forero de la FARC, le habían quemado su casa, le habían quemado su negocio y lo habían hecho con su esposa y sus hijos y lo han perseguido. Entonces, con él tenía encontrones fuertes, porque él decía, pero ¿cómo puedes pertenecer a un grupo de estos, a un partido político de estos, cuando hay gente que a mí me persiguió? Y yo le decía, yo necesito entender qué pasa en el mundo. Y una de las formas fue entrando por este camino en donde veía que había un partido en el que se podía trabajar este tipo de derechos. Partido que después tuve que denunciar porque muchos de los derechos los habían vulnerado. Incluso cuando yo renuncié, le quitaron el voto para el Congreso Nacional del partido a los grupos poblacionales. Todo ese logro que habíamos hecho entre varios, se lo quitaron de tajo en un solo día. Y bueno, cuando paso a un partido de derecha a ser candidato al Senado, entonces era la otra lucha, ¿no? Y entonces, ¿por qué ahora aquí? Yo decía, porque precisamente uno tiene que tener amigos en todo lado para poder vender la idea de la consecución de derechos. Si estos de la derecha no entienden, algunos, el tema de los derechos de la población LGBTI, de los raizales, del pueblo rom, de algunas cosas que tienen que ver con los afrodescendientes, pues toca ayudarles a entender el tema
y hacer aliados, porque así es como se construye una sociedad. Entonces creo que algunos de esos logros han sido, pues esos como para mencionar el tema, y me parece un logro la demanda contra la FARC, porque además logramos llevar los estados judiciales y que al menos a nivel mundial no solo se hablara del proceso de paz, sino también se hablara de las víctimas, especialmente de lo que eran niños y niñas. Y desde ahorita, desde este momento, en esta posición y con estas actividades que está haciendo Julio César Mancera, ¿cuáles son las propuestas que tiene ahorita? Con todo este 2021 que ya finalizó, este 2022 que está comenzando, lo que pasó ayer, todo lo que está pasando ahorita, ¿cuáles son las propuestas o qué quiere hacer Julio César Mancera a partir de este momento? Bueno, no sé. No sé, el mundo realmente ha cambiado en los últimos 2 años de una manera muy grande. ¿Qué hice el año pasado? Durante todo el año pasado estuve escribiendo un libro que habla de esto. El libro tiene el mismo nombre de la videocolumna que yo estaba haciendo en YouTube, se llama Que le caiga el guante. Y le pongo el guante pues a todo el mundo, a los de centro, a los de izquierda, a los de derecha, a los políticos, a los apolíticos, a los industriales, a las religiones, porque creo que el caos que estamos viviendo en el mundo nos está llevando a lo que quieren llevarnos algunos grupos de poder. Lo que pasa es que cuando se habla de ciertos temas, esos grupos de poder a través de los medios de comunicación tildan a quienes hablan de esto como personas que creen en las teorías de conspiración. Entonces, a quienes hablan de la Agenda 2030 del Foro Económico Mundial, los quieren encasillar en el mismo grupo de los que ven ovnis por todas partes. Y no, la Agenda 2030 es una realidad ya planteada públicamente. El que el Foro Económico Mundial, en donde se reúnen los representantes de los grupos económicos más poderosos y las familias más poderosas del mundo, y espero que me hayan entendido bien, se reúnen los representantes, no los más poderosos. O sea, el príncipe de Inglaterra no es el más poderoso, él representa a alguien. George Soros y Bill Gates son muy poderosos, pero ellos solo tienen parte de las acciones de lo que le pertenece a otros. Y esta gente, en sesiones como la del foro en Davos, plantearon una agenda pública que ya la presentaron. Ellos no piden permiso para esas agendas públicas. Esta es la agenda para todos los países y los gobiernos obedecen. ¿Y cuál fue el título o el eslogan de esa Agenda 2030? No tendrás nada, pero serás feliz. ¿Perdón? La gente ha siquiera analizado. No, hay gente que ni sabe que existe el Foro Económico Mundial, pero ellos sí saben que tú existes y toman decisiones sobre tu vida. Mientras aquí, en el caso de Colombia, la gente está peleando por ver quién es petrista y quién es uribista. Como si de eso se tratara la política. En este libro, entonces hablo, claro, hago un planteamiento de la idea, hago un trasegar a través de la historia, como se ha visto, y al final planteo mis opiniones y cómo entre todos podríamos evitar que esto nos haga más daño, a partir de lo que yo identifico en el libro como el gobierno mundial de los antivalores. Y dentro de eso hablo de este tema de, bueno, claro que tengo derechos, pero ¿cuáles son mis deberes? Y eso es una simbiosis. Por supuesto que tengo deberes, pero ojo con mis derechos. Y hablo entonces de violencia contra los niños, y hablo de discriminación, y hablo de corrupción, y hablo de la traición en un capítulo particular, de la traición a todo nivel. Pero también, este es un libro que cuando lo saque a la luz, la gente que es muy amante de lo que dice la izquierda, entonces va a amar los primeros 5 capítulos. Y la gente que es muy amante de lo que dice la derecha, va a amar los últimos 3 capítulos. Al final me van a odiar todos, o no sé qué irá a pasar, pues todos los que lo lean. Pero pues ni modo, las cosas hay que decirlas.
Y pues yo no soy ni una Biblia, ni tengo la verdad revelada, ni todo lo que yo diga es correcto, pero tengo un punto de vista muy estudiado y trato de ser ecuánime en lo que digo, al menos eso es lo que yo creo. Y finalmente, pues un libro como cualquier otro producto artístico o comercial o tecnológico, o cualquier tipo de producto, pues tiene público para todo y a algunos les gustará, a otros no. Lo que sí he tratado de ser muy juicioso con eso. ¿Y qué busco con este libro? Pues hombre, seguir planteando mis puntos de vista de manera pública para ver qué viene luego. Cuando yo te contesté ahorita, no sé qué vas a hacer, qué planteas, pues no sé, vengo de 2 años políticamente hablando, laboralmente hablando y personalmente hablando muy duros, me han pasado muchas cosas. Lo bueno de eso es que me pasaron todas esas cosas en los mismos 2 años en los que la mayor parte del mundo le han pasado cosas duras. Entonces, casi cuando uno dice, no, tuve 2 años terribles, la gente dice, todos. Claro, unos más que otros. Pero el solo hecho, mira, voy a decir algo que no me importa, lo dejo aquí en video, pero el solo hecho de que de una nación que en este momento quiere ser hegemónica a nivel global, salga un virus y que gracias a eso hayan logrado encerrar al planeta entero y tomar decisiones sociales, políticas y de salubridad tan complejas, es un tema que nos tiene que al menos hacer reflexionar de que algo fuera de lo común ha sucedido. Yo no he dicho que no exista el virus, pero por supuesto que existe. Yo no estoy diciendo a la gente, no haga esto o sí haga esto, no. Pero analicemos qué está pasando y a dónde nos pueden llevar ciertas cosas. Porque es que nunca en la historia de la humanidad un gobierno, y menos todos los gobiernos, le habían dado a los ciudadanos órdenes como las que nos han dado, coartando todas esas libertades de las que la gente venía hablando cuando salían a las calles desde Chile hasta Francia y que ya no hay. Entonces, ese tipo de reflexiones son las que a mí me llevan en este momento a buscar panoramas en lo social y en lo político, un poco incluso más allá de Colombia. Eh, no sé qué va a pasar este año, pero he estado hablando con gente de la diplomacia en Europa y en la India, he estado hablando con personajes que han aparecido de esas élites que yo critico, pero que me han buscado. Vamos a ver qué pasa. De pronto, dentro de 2 años, volvemos a hablar y ¿qué estás haciendo? No, estoy dedicado a hacer artesanías, porque no. O de pronto me meto en temas globales, no sé qué pasa. Bueno, ojalá sean menos de 2 años que podamos conversar y me digas usted que estás haciendo una cosa maravillosa, porque ya pues con esta conversación que hemos tenido, me queda claro que no alcanza una sola entrevista para hablar todo lo que se tiene que hablar o lo que se puede hablar contigo. Así que creo que te volveré a fastidiar por teléfono y te volveré a decir que quiero hacerte otra entrevista muy pronto y espero estés disponible y tengas bastante cosas que conversar. Muchas gracias, no, para mí sería un honor. El tema es si la gente en video nos aguanta, pues, escuchando. Julio César, muchísimas gracias por esta entrevista tan maravillosa. Eso ha sido una clase de educación en todos los sentidos. Estoy muy agradecido de verdad por sacar el tiempo y poder conectarte conmigo, sobre todo en esta segunda temporada de Más allá de lo que vemos, que estoy redireccionando todo el proyecto y creo que esa entrevista abrió la frente y abrió camino a muchas cosas y muchos temas que puedo empezar a tocar a partir de este momento gracias a ti. Y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por permitirme hablar tan libremente y ojalá miremos a ver qué cosas, qué comentarios dice la gente a favor y en contra, porque estoy convencido
que sobre todo las cosas que nos dicen en contra son las que más nos construyen. Las otras sirven para elevar el espíritu y que el corazoncito no se sienta tan adolorido, pero esas críticas fuertes a veces, desde que sean bien intencionadas, suelen ser muy, muy constructivas. Si no son, si son buenas o si son malas, para eso estamos trabajando, ¿no? Por supuesto. Ya queda de parte de uno sentirse bien con lo que está haciendo, sentirse satisfecho con lo que se está haciendo, y al que le gustó, bienvenido, y al que no le gustó, bienvenido también. Claro. Los proyectos están realizados para eso, ¿no? Necesitamos a toda la gente que escuche y opine, nos nutrimos de todo eso y ellos a su vez lo hacen también. Son libres de dejar el comentario que quieran, tanto para usted como para mí. Bienvenidos todas las opiniones. Yes. Julio César, y bienvenido tú, siempre que quieras, a Más Allá de lo que vemos. Gracias por aportar esta entrevista y gracias por permitirnos que Más Allá de lo que vemos crezca un poco más después de esta conversación. Más Allá de lo que vemos está abierto para cualquier cosa que quieras decir, para cualquier persona que venga referenciada por ti. Muchísimas gracias y sé que nos volveremos a ver. Muchas gracias, Ixel. Un saludo a todas las personas que ven Más Allá de lo que ven. Muchas gracias.